Anoche, o ayer, mejor dicho, cumplieron los años muchas personas, entre ellas mi esposa o entre ellos mi esposa, pero hubo alguien especial que le pregunté cuántos cumplí y me dijo 17 años, una joven de la iglesia. Y me di cuenta y tuve que decírselo que tenía nada más que el doble de su edad. Cuando empecé a trabajar con los jóvenes, les llevaba 5 o 6 años a los muchachos, ahora les llevo el doble de la edad, 17 años, el doble. Por eso a veces me cuesta mucho levantarme a la mañana, cuando me acuesto tarde, pasar a las 2 o 2 y pico. Pero aquí estuvimos a la mañana temprano y aquí estamos a la noche. Vamos a orar al Señor, si le parece bien, para pedirle a Él que pueda hablarnos en esta noche y pueda usar su palabra y pueda ser hablada con denuedo y el Espíritu de Dios se pasee entre nosotros con total libertad. Señor Jesús, necesitamos tu unción fresca en esta noche para verte, para tocarte. Señor, queremos, necesitamos, nos gustaría escuchar tu voz, escuchar tu palabra, darnos cuenta que sos el único que merece recibir toda la gloria y toda la honra. Señor, permítinos estar en libertad en tu casa en esta noche. Gracias por el hermoso momento vivido hasta ahora, por recordarte, por poder decirte palabras bonitas. No hay duda, Señor, que cuando te decimos cosas lindas, seguro te robamos una sonrisa ahí en tu trono. Quédate con nosotros en este rato porque lo necesitamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Quería continuar con la historia o seguir el hilo de la historia en la que Juan Pablo nos dejó la semana pasada. Recuerdan que fuimos desafiados a cruzar el río Jordán, fuimos desafiados a poner los pies sobre el agua para empezar a ver el milagro de Dios, para que Dios se manifieste. Quizá la frase de la semana pasada fue: decidámonos a tomar riesgos y cuando nosotros tomemos esos riesgos, las aguas se van a abrir, Dios va a hacer un milagro y vamos a ver su gloria manifestada. Todo ese mensaje fue hablado sobre esa hermosa historia de la conquista de Israel. ¿Recuerdan? Moisés, antiguo líder, ungiendo, cediéndole el liderazgo a Josué, y Josué siendo el capitán, el líder, el jefe elegido por Dios para llevar adelante la conquista, la toma de esa tierra que había prometido. ¿Recuerdan ustedes el mapa que habíamos visto? Que el pueblo de Israel formaba como una línea de un lado al otro del Jordán. Estaba la ciudad de Sitín, el pueblo de Sitín, del otro lado Gilgal o Gilgal, y un poquitito más arriba había una ciudad, o estaba una ciudad que se llamaba Jericó. Dios tiene un plan. Su plan no era exaltar al pueblo de Israel o darle al pueblo de Israel solamente la tierra, sino que el plan de Dios era erigirse en tierra cananea como el único y soberano Dios por sobre los dioses cananeos. En ese momento, en esa zona, en Canaán, lo que Dios había prometido, la tierra que Dios había prometido, era una tierra pagana, politeísta, y Dios tenía el sumo deseo de erigirse como el único, soberano y todopoderoso Dios con mayúscula por sobre los dioses con minúscula. Y utiliza al pueblo de Israel en esta travesía, en esta historia. Este relato, ahora lo vamos a repasar muchísimo, está hasta el capítulo 8 del libro de Josué, que es el 6º libro de la Biblia. Después del Pentateuco lo vamos a encontrar. Digamos que Jericó era un punto importante, era una ciudad muy importante, una ciudad rica en ese momento. Y Josué dio muestras de ser un muy buen estratega militar. Josué había mandado a algunos espías a observar la ciudad de Jericó. La historia esta nos la contó Juan Pablo simplemente para unirnos en ese lugar. Y los espías volvieron, le dieron las indicaciones acerca de cómo era la ciudad y milagrosamente Dios entregó la ciudad. Josué había dado realmente muestras de ser un muy, pero muy buen estratega militar. En vida, Moisés todavía, él le pidió a Josué que encarara una batalla, una gran batalla contra el pueblo de Amalek, contra los amalecitas, todavía de este lado del Jordán, y él lo hizo con gran capacidad. Era un hombre que conocía muy bien estas cosas. Y manda 2 espías y se prepara para tomar la ciudad.
Y vamos a mirar el primer pasaje en la Biblia, dice Josué 4, el versículo 13, que unos 40.000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Note usted que había 40.000 guerreros preparados para tomar Jericó, listos para la guerra. Un pueblo, quizá podríamos pensar que no tenía mucha historia bélica, solamente unas 2 o 3 batallas desde su salida de Egipto. Si usted repasa, va a encontrar el nombre de algunos reyes, además de los amalecitas, Sihón y Og, 2 nombres, podría decir Pedro y Juan, 2 nombres de 2 reyes, algunas de las batallas que el pueblo había tenido, pero era un pueblo entrenado militarmente. Recuerden ustedes que en Egipto habían sido esclavos, no tenían entrenamiento militar, no eran gente que se había preparado, capacitado militarmente. Si bien Moisés era un hombre preparado militarmente, muchos estudiosos piensan que Moisés se entrenó militarmente y hasta tuvo influencias en muchas campañas en Egipto. Él era un príncipe egipcio y muy seguramente, casi seguramente, le transmitió este conocimiento a Josué. Recuerden que había muerto toda una generación en el desierto y tenían que tomar y levantar nuevos guerreros, un nuevo ejército. Así que aquí estaban ellos, un ejército listo para pelear. El texto decía, estaban en la planicie de Jericó, listos para la guerra. Un ejército listo para pelear que no es enviado a pelear. Por lo menos en principio, no es enviado a pelear. Primer y gran interesante hallazgo en estos capítulos. Los métodos de Dios o los métodos que Dios tiene para darnos la victoria no son para nada previsibles. Escuché una vez a un profesor del seminario que decía que muchas veces los cristianos creemos tener a Dios en el bolsillo, que pensamos que Dios es tan fácil de interpretar como nosotros pensamos, que lo podemos manejar, digamos, lo tenemos en el bolsillo y decimos, bueno, Dios piensa así, Dios se mueve de esta manera, Dios responde ante estas cosas de esta manera. Y quizá la primera frase o las primeras ideas que podemos sacar de esta historia es, los métodos de Dios son completamente diferentes a lo que nosotros podemos imaginar. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos. Y Pablo escribe en Corintios, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios plantea una verdadera locura en términos militares, pero es tan claro y específico con Josué que él obedece sin ninguna restricción. Dar vueltas a la ciudad y la ciudad se derrumba o sus muros se derrumban. La idea, si usted repasa el texto va a ver que de la manera en que ingresa el pueblo, la sensación es que no se abrió un boquete, sino que todo el cordón, toda la muralla se derrumbó y el pueblo tuvo libre acceso para atacar y tomar lo que había. Ahora, muchas veces podemos estar ante esta situación, podemos habernos preparado, quizás hasta toda la vida para hacer algo para Dios. Quizás seamos guerreros que entendemos lo que debemos hacer. Quizás estemos listos para hacer algo a nuestro modo, quizás tengamos las herramientas, pero Dios diga no, así no. Este no es el método, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Y todos nuestros métodos, capacidades, ideas, preparación, historia, queden para otra oportunidad. Porque siempre que Dios nos utiliza, escuche bien hermanos, siempre que Dios nos utiliza, lo hace para buscar su gloria y para manifestarse a través nuestro. Nunca para que nosotros seamos los que nos llevemos el resultado. Siempre que Dios te utilice, me utilice, lo va a hacer para Él llevarse toda y absolutamente toda la gloria. Pero cuando ellos entran a Jericó, reciben una instrucción puntual, concreta. Dios habla concretamente con el pueblo de Israel y le dice, muchachos, no vayan a tomar nada, capítulo 6,
no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlo en su tesoro. Dios da una instrucción puntual y dice, de todo lo que hay ahí, no toquen nada. Absolutamente nada deben tocar del tesoro que ustedes obtengan en ese lugar. Hay un hecho luego interesante en el camino. La siguiente ciudad hacia el oeste, nos vamos moviendo hacia el lado del mar Mediterráneo, hacia la llanura, la parte que fluía o que fluye leche y miel, la parte que le interesaba al pueblo de Israel, la zona prometida. Nos vamos moviendo, vamos ascendiendo un poquitito en la altura. A unos 25 kilómetros de Jericó se encontraba la segunda ciudad, y esta ciudad era Jai. La segunda ciudad con la que ellos tenían que enfrentarse o a la que debían conquistar. Jai era una ciudad, su nombre así lo indica, su nombre significa ruina. Jai no era una ciudad del porte o del tinte de Jericó. Jai era una ciudad con muy poca gente, con muy pocas riquezas. Era una ciudad que la verdad no era muy apetecible en cuanto a tesoros o a riquezas, pero Dios, mejor dicho, el pueblo de Israel necesitaba ese punto estratégicamente, porque le iba a permitir salir ya de la zona del Jordán y empezar a meterse en el lugar donde ellos querían. Era un puesto estratégico. Así que tenían en su peregrinaje, en su caminar, que tomar la ciudad de Jai. Pero en los primeros o en estos capítulos usted puede encontrar algo muy interesante. Cada vez que el pueblo de Israel hizo algo, Josué recibió instrucción para hacerlo. Cada vez que el pueblo de Israel tuvo que tomar alguna decisión, cruzar el arca, recuerdan ustedes el cruce del arca o el cruce del río con el arca en el medio, siguiendo la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel hizo algo, Dios dijo claramente y Josué hizo en función de esa palabra de Dios. Pero en ningún momento, si usted estudia el texto, va a encontrar que Dios diga que hay que tomar Jai. En ningún momento Dios habla con Josué diciéndole, Josué, avanzá sobre Jai. Resulta muy interesante y después vamos a ver por qué esto es así. Y nuevamente vuelve a mandar 2 espías. Josué entendía la tarea y manda nuevamente 2 espías, y el informe de los espías dice esto. Josué capítulo 7, por esta razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Vamos un poquito atrás. Josué 7:3 para ver el resultado o lo que ellos dicen. Poco después regresaron y le dieron el siguiente, uno atrás, ahí está. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. El informe de los espías es clarito. Mira, Josué, fuimos a este lugar, la verdad que nos encontramos con ruinas, tal como lo dice su nombre, no es muy apetecible, no hay mucha gente, así que por favor no mandes a todo el pueblo, sino mandá alguna parte del ejército, porque no es necesario que cansemos al pueblo, no sería interesante, es mejor que tengamos reservas, tengamos al pueblo de buena manera. Es decir, lo que le está diciendo lo que le están diciendo los 2 espías es, muchachos, esto es pan comido, esto es muy fácil para el pueblo de Israel. Venimos de vencer a Jericó, una ciudad amurallada, murallas importantes, las de Jericó, cayeron. Esto va a ser fácil para nosotros, así que mandemos unos 3,000, mandemos unos pocos menos soldados. Y ahora sí, los versículos siguientes dicen, por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos y como resultado, escuche esto, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Josué, debido al informe de los espías, manda poquito menos del 8% de esos 40,000 soldados listos para la guerra y la batalla que tenían. Manda una pequeña porción de su pueblo, porque los espías le dicen que no era necesario mover o movilizar a todo el ejército.
Como resultado, mueren 36 hombres de Israel frente a un ejército en ruinas. Como resultado, el pueblo se llenó de cobardía y miedo por lo ocurrido. Miremos por un momento esta escena. Milagrosamente el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Las aguas se detienen a un costado para que ellos pasen en seco. Juan Pablo nos explicó, ¿se acuerdan que era un arroyo en gran parte del año, pero en el momento en que ellos cruzan era un río caudaloso y poderoso? Cruzan en seco. La misma presencia de Dios hace que ellos pasen milagrosamente, se acercan a Jericó, no tienen que usar sus instrumentos, sus manos, sus armas para que las murallas caigan. Toman Jericó, reciben una clara instrucción, toman Jericó, caminan hacia una ciudad importante, estratégicamente hablando, pero muchísimo o mucho más o inferior, no sé cómo decirlo, más o muy inferior a lo que era Jericó, y pierden. Y el pueblo entra en un gran desconcierto, en una gran depresión. El pueblo, dice el texto, se acobardó y se llenó de miedo. Muchos prodigios y milagros habían ocurrido, pero en este momento el pueblo estaba acobardado y lleno de miedo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un pueblo que había sido llevado y guiado por Dios a la victoria, que había sido llevado y guiado por Dios a la conquista de esa tierra, hoy se encuentre con esta escena, con este desánimo? Quizá uno piense 36 sobre cuántas personas eran, no es mucho, no fueron muchas las muertes, pero el pueblo quedó acobardado, un pueblo timorato, un pueblo totalmente atemorizado. Y esto mismo fue lo que preguntó Josué. El texto dice, sígalo ahí, Josué 7, ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. No solo estaba Josué, sino que lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Decime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, y entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? El planteo de Josué resulta fuerte, resulta corajudo frente al Dios Todopoderoso. Señor, ¿por qué nos hiciste esto? Señor, vos nos prometiste algo y ahora nos estás dejando. Señor, nos estás dejando tirados. ¿Por qué, Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué va a ser de tu prestigio? ¿Qué va a ser de vos? Ahora todos se van a enterar y nos van a desterrar, nos van a matar a todos. La señal de rasgarse las vestiduras es muy fuerte, es una señal de profundo dolor, profunda consternación. Seguramente, por lo menos esta es mi especulación en la cabeza de Josué, él habrá pensado en aquella promesa en el capítulo 1 que Dios le hizo. Dios habló con Josué y le dijo, tal como le prometí a Moisés, Josué 1, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Escucha bien, Josué, le dice Dios, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también voy a estar con vos. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque vos vas a hacer que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Así que con esta idea en la cabeza, Josué reclama a Dios, Dios, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué me dejás tirado ahora con todo el pueblo? Si vos me dijiste que ibas a estar conmigo, cuando uno dice nadie te va a hacer frente, es nadie te va a hacer frente. Ante las derrotas, ante los dolores, quizá tengamos la misma tendencia de Josué a recordar solamente una parte de las promesas.
Generalmente las que tienen que ver con la parte del cumplimiento de Dios, con la responsabilidad o el compromiso de Dios. Pero nunca, o por lo menos en muchos casos, y este es mi caso, nos preguntamos si nuestras derrotas, nuestras corridas, nuestras muertes pueden tener que ver con la parte de las promesas que nos corresponden a nosotros. ¿No es verdad que muchas veces nos pasa esto? ¿No es verdad que muchas veces ante los fracasos, los dolores, ante los problemas, vamos a Dios a preguntar por qué Dios no cumplís tu promesa? Solamente apuntamos a una parte de la promesa de Dios, porque la promesa de Dios a Josué seguía de esta manera: solo te pido, Josué, te voy a dar todo eso, pero solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Dios le prometió triunfo a Moisés, pero sí, solo sí, él se esforzaba y era valiente para cumplir con todo, absolutamente todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, o lo que él le prometía en términos, o lo que él le pedía en términos un poquitito más amplios. Dios le pidió a Josué algunas cosas para darle toda su promesa. Y a todas estas preguntas Dios responde de esta manera: levántate, versículo 10 del capítulo 7. Levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré, yo no puedo seguir a su lado. Josué, levántate, purifica al pueblo, deciles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio en este pueblo. El pueblo había pecado. El pueblo había dejado de cumplir con lo que Dios le había pedido. Es muy interesante ver esto, porque no fue el pueblo entero, sino que fue una sola persona. Si usted repasa la historia, se va a encontrar con el nombre de este muchacho Acán, y va a descubrir que él fue quien tomó algo de lo que no debía tomar. Pero es interesante darse cuenta que Dios habla de que el pueblo ha pecado, Israel ha pecado, no dice Acán ha pecado. Y este es un concepto difícil de explicar y hasta de digerir. Algo así como el pecado comunitario en este caso. Cada uno es responsable ante Dios por sus acciones. Pero para decirlo en términos más lisos y llanos, lo que Dios está mostrando en este lado es: muchachos, lo que nosotros o lo que ustedes personal e individualmente muchas veces hacen, no tiene solamente consecuencias en su vida personal únicamente, sino que es muy posible que tenga consecuencias en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu comunidad, de tu ciudad, de tu iglesia. Muchas veces, hermanos, tengo la incapacidad para vivir, porque no se llama capacidad de vivir, sino incapacidad de vivir una vida que no agrada a Dios, de no cumplir con lo que Dios dice, y no me doy cuenta que mi pecado no influye solamente en mi vida, o no trae consecuencias solamente para mi vida. Me pregunto si muchas veces falta que Dios desate su bendición sobre la iglesia, sobre la familia, sobre la comunidad, porque alguno de nosotros ha tomado algo que no le pertenecía y ha desobedecido a Dios. Tengamos mucho cuidado, porque tu error me afecta. Mi error te afecta.
Aquellas cosas que vos vivas tienen incidencias en mi vida. Aquellas cosas que vos o que yo viva tienen incidencias y consecuencias en la vida de la iglesia, de tu familia. ¿Cuántas veces nosotros vivimos fuera de eso? Cuando somos un cuerpo, cuando participamos de la cena del Señor, cuando hacemos esto y vivimos una doble vida, es muy probable que Dios no pueda bendecirnos como cuerpo, como comunidad, como iglesia, porque hay algo que está completamente fuera de lugar. Lo que vos haces en tu vida personal tiene consecuencias, no solo en tu vida personal, sino en la de todos. Debemos no solo asumir un compromiso con nuestra vida espiritual por nosotros mismos, sino también por las de quienes nos rodean, sean tus hijos, sean tus papás, tus hermanos, tus amigos, sea tu ministerio, sea el grupo de jóvenes, sea la iglesia, sea el barrio. Lo que vos haces muchas veces tiene una consecuencia en algunos más que vos. Entonces Dios elige un método que vos podés leer después para desenmascarar a Acán, y Acán queda al descubierto, y entonces Dios habla con Josué y le dice, bueno, ok, ya hemos desenmascarado al que había hecho el lío, así que bueno, retirémoslo del pueblo, sanemos la comunidad, y ahora sí Dios manda a Josué a atacar a Jai. Dice el capítulo 8, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Toma con vos todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército, y se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esa ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, escuche esta frase, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la noche o en la parte posterior de la ciudad, y entonces Josué se levantó con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Y Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche. Fíjense la primera parte de este pasaje. Nuevamente Dios exhorta, sacude a Josué y le dice, levántate y no tengas miedo. Josué era un hombre muy valiente. Josué fue el único junto con Caleb que entendió que lo que había del otro lado del Jordán podía ser vencido. Ustedes conocen esa historia. Todos los espías vinieron y dijeron, hay gigantes, nos van a hacer pomada, pero vinieron Josué y Caleb y dijeron, nosotros podemos conquistar eso en el nombre del Señor. Josué era un hombre valiente. Josué era un gran estratega militar. Sin embargo, parece ser que está acobardado, que tiene miedo. Se lo veía con miedo. Las primeras palabras de Dios hacia Josué son, no tengas miedo ni te acobardes. No seas cobarde, Josué, te necesito. Me pregunto, ¿qué clase de miedo tenía Josué? Josué era el líder. Josué era el hombre que tenía que llevar al pueblo hacia adelante. ¿Tendría miedo de perder nuevamente la batalla? ¿Tendría miedo de los habitantes de Jai? ¿Tendría miedo de la guerra? ¿Tendría miedo del accionar de sus espadas? ¿Tendría miedo de la batalla en sí? ¿O el miedo de Josué sería volver a fallarle a Dios? ¿Sería el miedo de que nuevamente el pueblo cayera en pecado y perdieran la presencia de Dios? Personalmente me inclino en pensar que las palabras de Dios, esfuérzate, no tengas miedo ni te acobardes, son dirigidas al corazón de un líder preocupado, triste, quizás hasta decepcionado y frustrado de ver al pueblo fallar, de haber perdido la voz y la guía de Dios para hacer su trabajo. Josué amaba y obedecía a Dios, y quizá el miedo a volver a fallarle era lo que le paralizaba. Pero las dulces palabras del Todopoderoso nuevamente vinieron a su vida con casi las mismas palabras del capítulo 1. No temas, Josué, no tengas miedo, Josué, no te acobardes, yo te voy a dar la ciudad, yo te voy a dar esa ciudad, te voy a dar la victoria, yo soy tu Dios. Esta vez, Josué, vas a ganar porque te perdono y la victoria va a ser tuya. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos de esta manera?
¿Cuántas veces como líderes, cuántas veces como papás, cuántas veces como hermanos, cuántas veces como amigos fallamos? Le fallamos a Dios y pagamos o sufrimos consecuencias personales por errores propios o por errores de otro, pero tenemos consecuencias. ¿Cuántas veces en nuestras vidas perdemos alguna batalla y lo primero que pensamos es, no quiero pelear más? Ya sufrí mucho, ya pagué un costo muy caro, no voy a volver a pelear esta batalla. No voy a volver a intentar reconstruir la relación con papá o con mamá. No voy a intentar reconstruir la relación con mi hijo. No voy a mejorar mi relación con mi esposa. No voy a salir a servir nuevamente porque ya sufrí demasiado. ¿Cuántas veces hemos sufrido esto? Pero Dios te dice en esta noche a vos que estás pasando por esa necesidad: no temas, no te acobardes, volvé a la guerra, volvé porque yo te voy a dar la victoria. Yo puedo perdonar tu pecado, no tengas miedo porque la victoria es tuya. Una batalla perdida, escúchame bien, una batalla perdida nunca va a definir el resultado de la guerra final. La guerra final la ganó Jesucristo en la cruz, pagando todo el precio que te correspondía a vos, a mí, y tu guerra final, tu batalla final está ganada por Cristo en la cruz. ¿Podés decir amén a eso? Cristo Jesús pagó el precio por vos, se levantó de entre los muertos y te dio plena entrada al Padre, y Él ganó tu única y perfecta victoria al final, y te va a dar cada una de las victorias que vos estés esperando. Pero necesitamos mirar la promesa de manera completa. Necesitamos no tener miedo, no acobardarnos y salir a enfrentar los enemigos a pesar de haber perdido alguna batalla. Déjame darte algunas ideas prácticas o concretas o más puntuales que tienen que ver con nuestra vida, que yo pude ver o encontrar en estos pasajes. En primer lugar, algo que estos pasajes me enseñan o me enseñaron cuando los estudié es, nos enseñan de qué manera debemos atacar a nuestros enemigos. Nunca debemos menospreciar a nuestros enemigos, subestimarlos o tratarlos como poca cosa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, tu lucha, mi lucha, no es contra alguien de carne y hueso. Tu lucha y mi lucha es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Es contra huestes espirituales. ¿Conoces el pasaje? Tu lucha es una lucha espiritual. Por lo tanto, no subestimes a tus enemigos. Muchas veces, esto es lo que muchas veces me pasó en mi vida, muchas veces también creo que te puede pasar a vos. No le damos la verdadera importancia a nuestros enemigos. Los tratamos de ruina. No los consideramos. Y esos pequeños y descartables enemigos, desechables, que no hacen ruido, no molestan, terminan trayéndonos muerte, destrucción, desánimo, dolor, y terminamos muertos en términos espirituales. No desatiendas los pequeños enemigos. La primera guerra Josué la hizo con el 8%, menos del 8% de su ejército, 3.000 soldados. La segunda vez atacó con 30.000, casi todo el ejército. Necesitas toda la fuerza a tu alcance para enfrentarlos. Tenés que prestar atención a esos pequeños enemigos, porque si los subestimás, si los dejás de lado, si los atacás con poco ejército, te pueden traer mucha ruina y te pueden hacer correr. No debemos enfrentarlos en nuestras fuerzas. No debe ser con tu fuerza, con tu espada, sino con la espada de Dios, con la fuerza de Dios, que hay que enfrentar esos enemigos. Y en tercer lugar, para este primer punto, hay que desterrar la soberbia y humillarnos frente al Señor para que Él nos dé la victoria. Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Él los va a exaltar a su debido tiempo y les va a dar la victoria a su debido tiempo. Así que, hermanos, desterremos toda actitud
de soberbia frente a nuestros enemigos y movámonos de manera humillada y humilde frente al Señor. En segundo lugar, lo que podemos ver en este pasaje es que 99% de obediencia es desobediencia. Le escuché esta frase a David Ruiz hace algunas semanas cuando él predicó acá. No sé si él la pensó o es de alguien más, pero creo que valía la pena que lo cite porque se la escuché a él. 99% de obediencia es desobediencia. Dios pide todo de nosotros. Es interesante ver, me va a ayudar a predicar, déjalo. Es interesante ver que Dios da una instrucción, una clara instrucción, y espera que se cumpla en un 100% y no en un alto porcentaje. Casi todo el pueblo había dejado o había cumplido la orden de Dios. Solamente uno, podemos decir, el 99% del pueblo había decidido obedecer a Dios. Solamente uno, Acán, había dicho no y había tomado algo. Casi todo el pueblo había obedecido, pero casi todo, hermano, no es todo. Casi todo es casi todo. Todo es todo. Así que cuando Dios te diga algo, cuando Dios te pida algo, hacelo con todo y no con casi todo, porque 99% de obediencia es desobediencia. Quiero invitarte, sé que hay algunos psicólogos acá y no sé si esto está tan bien, pero yo quiero pedirte que te transformes, que nos transformemos en detallistas obsesivos por la obediencia a Dios. No negocies ese 1%. No negocies esa pequeña cosa en tu vida que hace que estés obedeciendo un 99%, por lo tanto estés en desobediencia. Podemos mirar con obsesiva rigurosidad los detalles en nuestra vida para ser obedientes a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Podemos vivir eso? Qué bueno sería poder decir, Señor, quiero comprometerme, no a obedecerte un 99%, sino a obedecerte un 100%. Transformémonos en el nombre del Señor en obsesivos por los detalles espirituales de nuestra vida. Busquemos con ahínco, no sé bien qué significa esa palabra, pero quedó linda. Busquemos con ahínco aquellos detalles en nuestra vida que nos pueden hacer obedecer en un 99%. En tercer lugar, debemos encontrar los verdaderos responsables. El reclamo de Josué no tuvo quizá el foco correcto en todo sentido. El foco de Josué fue puesto en, Señor, ¿por qué no fallaste? ¿Por qué dejaste de cumplir tu promesa? ¿Por qué nos dejaste tirados acá? Y no, Señor, ¿en qué te fallamos que no pudiste cumplir tu promesa? ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la unión, la ligazón que hay entre la promesa y la obediencia en este caso? Y el foco de Josué. Josué mira a Dios preguntándole por qué fallaste y Dios no falla. Es imposible que una jota, una tilde, algo de las promesas o la palabra de Dios no sean cumplidas. Dios cumple siempre sus promesas. Dios tiene las promesas listas para vos. Pero muchas veces no puede desatarlas, detonarlas en tu vida porque no estamos permitiéndole que el 100% lo permita o lo haga, valga la redundancia. Y Josué busca los responsables en el lugar equivocado. Si Dios siempre cumple sus promesas, siempre, entonces cuando no puede cumplirlas, ¿de qué lado estará el error? Si es un hecho que Dios va a cumplir, ¿dónde está el problema? Debemos encontrar los verdaderos responsables y dejar de tirar la pelota para el lado que no corresponde. Muchas veces en nuestra vida personal y privada buscamos responsables en papá, en mamá, en la iglesia, en los métodos, en los ministerios, en el jefe,
en los hijos, en el pasado, en lo que alguien me hizo en el pasado. Todas cosas que tienen influencia en nuestra vida, que nos hacen responder de una manera. Pero déjame decirme que el único responsable de las cosas, de los errores, de no cumplir el 100% de lo que Dios nos pide, en última instancia somos nosotros. Nosotros somos aquellos que tenemos la capacidad de obedecer a Dios a pesar de papá, mamá, el abuelo y toda una herencia que nos esté destruyendo o rompiendo. Dios es fiel para cumplir esa promesa en tu vida. Necesita que vos aprendas a poner los responsables del lugar correcto. En cuarto lugar, debemos escuchar la voz de Dios para movernos. Debemos escuchar a Dios para efectuar el ataque y atacar. Al igual que cuando cruzaron el arca debían seguir y escuchar a Dios. Ser sensibles, hermanos, necesitamos ser para saber cuándo y cómo movernos para destruir a nuestros enemigos. No podemos confiar en nuestras estrategias, en nuestros pensamientos, sino que debemos confiar en el Señor. Ahora, la voz de Dios no se manifestó ante Jai o ante la presencia de esta nueva ciudad a conquistar. Y yo me pregunté por qué. ¿Por qué Dios no habló para atacar a Jai? Y creo que rápidamente la respuesta es que Dios no puede hablar a quienes no están en 100% de obediencia. Creo que la respuesta es muy sencilla. Dios no puede hablar a aquellos que no quieren escuchar toda su voz, completamente su voz. Vos no podés escuchar la voz de Dios si no estás cumpliendo con completa obediencia en tu vida. Dios no habla a aquellos que no quieren escucharlo, escucha esto, en todo lo que Él diga. Dios no habla a aquellos que no quieran poner en práctica todo lo que Él pida. Dios no habla a aquellos que pongan en práctica una parte. Dios no habla a aquellos que negocien partes de la voz de Dios y pongan en práctica solamente un pedacito de lo que Dios dice. En quinto lugar, utilizar el pasado, los errores, en nuestro favor. Es otra enseñanza que nos da este pasaje. Josué desarrolla la instrucción acerca de cómo atacar usando el pasado. Dice el texto que Josué se levantó con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, mire esto, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai y el Señor les dará la victoria. Lo que Josué hace es plantear una emboscada. Va con unos pocos soldados, hace creer que van a huir nuevamente y cuando el pueblo sale de la ciudad, otra parte del ejército se mete y los hacen sándwich ahí en el medio y los derrotan. Josué toma el error del pasado, las corridas del pasado, la huida del pasado, y la utiliza esta vez en su favor. Hermanos, necesitamos aprender de nuestros errores y usar nuestros errores del pasado para que nuestro futuro alcance una victoria, alcance una razón diferente, una realidad diferente. A mismas estrategias, mismas soluciones. Si nosotros conocemos las estrategias del pasado, los errores del pasado podemos usarlos para el futuro. El texto dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un pasaje difícil porque a veces uno dice, ¿aún mi pecado Dios puede usar? Mira, hay algo claro, Dios nunca va a permitir o te va a hacer pecar porque el pecado lo lastima, lo hiere, va contra su esencia. Así que Dios nunca va a hacer que vos peques para enseñarte algo, para usarlo para tu bien. Pero aún tus errores, aún lo peor de tu vida, Dios puede usarlo para darte una enseñanza, para transformarlo en tu bien. Así que aprende de tus errores, aprendamos de nuestros errores. Hagámosle creer a nuestros enemigos que vamos a volver a huir, pero ataquémosle de otra manera para obtener la victoria. En sexto y último lugar, la obediencia trae beneficios. A Dios lo único que le importa es nuestro corazón frente a lo que nos pide.
no lo material en sí. La primera instrucción en Jericó fue: no tomes nada. No toques ni una tela. Lo que Acán se robó fue un vestido muy interesante, un vestido babilónico, pulenta, diríamos, y unas monedas de plata y algunos lingotes de oro. Y lo que se roba es eso, o con lo que se queda es eso. Pero Dios le dice nada. Pero ahora cuando entran a Jai, Dios le dice: bueno, podés quedarte con el botín. Entonces yo me pongo a pensar en Josué y en el pueblo, y uno le preguntaría a Dios: Señor, pero ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la idea? Porque vos viste que yo soy un poco corto para entender las cosas. Señor, no te ofendas, pero me decís que no, ahora me decís que sí. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo te obedezco? ¿Qué es lo que toca hacer para agradarte? Porque si en definitiva no me puedo quedar con un 1% de algo que me decís y ahora me dejas quedarme con todo, no te entiendo. Es que en realidad no hay un juego de Dios. En realidad a Dios no le interesa lo material, no le importa con lo que te quedes. A Dios le interesa tu actitud y tu corazón frente a sus mandatos, frente a sus preceptos, frente a lo que Él te pide que vos hagas. A Dios le importa muy poco el manto babilónico, todos los tesoros. Dios no es autoritariamente malo para prohibirte que vos tengas bienes materiales o para no dejarte hacer cosas, para darte una lista de prohibiciones. Dios tiene métodos para enseñarte, muy efectivos, y los utiliza. Y la obediencia es la llave, la clave en este pasaje, porque no importa, no tiene que ver con lo material en sí, tiene que ver con la actitud de tu corazón, sino cómo se explicaría que les diga no y ahora les diga sí. A Dios lo tiene sin cuidado lo material. Lo que le importa sí mucho es tu actitud y tu corazón frente a sus mandatos. Así que déjame decirte, hermano, o déjame decirnos mejor, que la obediencia es la mejor decisión que podés tomar en tu vida. Obedecer a Dios es la mejor decisión que podés tomar en tu vida para agradarle a Él. Dijo Jesús: el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Querés robarle una sonrisa a Jesús? ¿Querés hacerlo feliz? ¿Querés hacer que le guste cómo sos, cómo vivís? Obedecele. Hacé lo que Él te pide. No hagas un poco de lo que te pide. No negocies pequeños detalles. No hagas que tu vida se componga de 99% de obediencia y 1% de desobediencia, lo que te transforma en desobediente o desobediencia. Dios está esperando que enfrentes con valentía y autoridad a esos enemigos, que ganes las luchas contra ellos, ganes la guerra final, porque Dios tiene todo el poder. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Quiero pedirte que por un momento te concentres. Me gustaría que podamos tener un tiempo de confesión. Yo quiero invitarte a pensar en cuáles son los enemigos que vos enfrentás. Quiero invitarte a pensar cuáles son las luchas que mantenés o mantuviste con ellos, con los enemigos. Quiero invitarte a pensar a quién estás responsabilizando por tus fracasos. Quiero preguntarte si tenés algún manto babilónico que confesarle o que entregarle a Dios. Sabés que si lo guardás, vas a huir de tus enemigos. Y Dios en esta noche te quiere decir: no tengas miedo. Yo te voy a dar la victoria. Yo estoy con vos. Es una promesa. Esto es verdad. Esto no es algo que dijo solamente a Josué. Esto es para tu vida y para mi vida, cada instante, cada hora. Pero es necesario que vivamos una vida entregando todo y no casi todo.
¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O Él está en silencio a causa de tu desobediencia? ¿Qué tenés para confesar? ¿Qué tengo para confesar? Me gustaría que el Espíritu de Dios se pasee en esta noche entre nosotros y derrame sobre la iglesia un espíritu de confesión tan fuerte que no quede ni un pequeño rincón sin iluminar por la presencia del Señor, que no quede ni un pedacito de tela, ni una monedita de plata, de oro, de cobre, ni nada. Que el mismo Espíritu del cielo, del Señor, descienda y te lleve de rodillas, me lleve de rodillas en esta noche a confesar haber guardado un poco de lo que no debería haber guardado. ¿Qué tenés para confesar? ¿Qué batalla perdiste? ¿Qué parte de la promesa todavía no se detonó en tu vida porque hay un 1% que no está siendo entregado al Señor? Cantamos hace un ratito, Te amo, Rey. Y me gustaría pedirle a Fernando que la toque y que vos le puedas cambiar la letra en tu corazón mientras orás. Porque decir te amo es decir te obedezco, ¿no? Si para demostrarle el amor a Jesús tenemos que obedecerle, entonces decir te amo es decir te obedezco. Entonces cuando le decís te amo, Rey, y levanto mi voz, decile, clamale, pedile, te obedezco, Rey, y levanto mi voz para adorar, ahora sí, en completa obediencia, sanidad, santidad. Déjame decirte que si vos no entendés lo que yo estoy diciendo porque todavía no diste el primer paso y no te encontraste con Jesús, yo quiero contarte que quien le habló a Josué, quien lo sostuvo a Josué, fue Dios, y que Dios envió a Jesús a morir en la cruz para regalarte una relación con Él, no una religión, no un domingo de iglesia, no un lindo culto, no canciones, no ministerios, sino una vida eterna, plena con Él, con el más hermoso Señor que quiere llenar cada uno de tus espacios vacíos, porque nadie más va a poder llenarlos. Así que vos, si vos hoy viniste por primera vez o si hace rato que venís, pero todavía no conociste a Jesús, no te hablamos tan claramente de Jesús, yo quiero invitarte que no te vayas al final sin pasar por aquí adelante o sin hacerle una seña al que tenés al lado, porque Jesús quiere invitarte a tener la misma relación que Él tiene con su papá, con Dios. Quiere invitarte a tener la misma relación con Él. Espíritu Santo, en esta noche queremos pedirte, Señor, que descienda sobre este lugar. Señor, tenemos la fe para creer que tu presencia está en este lugar. Tenemos la fe para creer que estás vivo, que venciste a la muerte, y por eso tenemos la fe para pedirte que derrames sobre la iglesia y sobre nuestra vida un espíritu de confesión tan grande que no quede nada oculto y guardado en nuestro corazón, no quede ni 0,5%. Derramate, Espíritu Santo, en esta noche, porque nosotros queremos recibir tus promesas. Nosotros queremos estar en el centro de tu voluntad y necesitamos obedecerte, necesitamos apretar el botón para que tu promesa sea soltada. Permitinos, Jesús, decirte te amo, te obedezco con la misma y clara intensidad, porque amar no es un sentimiento, Señor. Queremos decirte, Jesús, en esta noche,
te obedezco, te amo. Y pedirte, Rey del cielo, que nos ayudes a caminar en tu voluntad y a no caer en ese 1% que nos lastima. Le decimos, te amo y levanto mi voz para sean dulces para. Se anima a iglesia a ponerse de pie y a decir, te obedezco, te amo con todo su corazón. A ver. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Que Dios se regocije con nuestra obediencia. Escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para ti. Quiere decirlo una vez más con todo su corazón, te obedezco. A ver. Amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Fíjate, escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para. Regocíjate, regocíjate. Escucha, mi Rey, que sean dulces sonar para ti. Que así sea, Jesús, que así sea. Tenga una gran semana. 100% de obediencia única y solamente para su gloria. Chao.